Bueno, teniendo conocimiento de que en esta semana, el día jueves, se celebra el Día Mundial del Riñón y conociendo que la enfermedad renal también constituye un problema de salud pública internacional, debemos realizar modelos de prevención primaria sobre toda la población a nivel mundial con el objetivo de diagnosticar precozmente esta enfermedad para evitar complicaciones. Existen factores predisponentes importantes de la enfermedad renal que pueden ser factores modificables y no modificables. Los factores no modificables, dentro de ello encontramos la edad, el sexo, la raza y bajo peso al nacer. Sobre estos factores generalmente no se puede hacer mucho, pero sí se puede actuar sobre los factores modificables, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, dentro de ella la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia y la hiperuricemia. Además, algunos hábitos tóxicos como el hábito de fumar y el alcoholismo. Cuando hablábamos de los factores no modificables, sí, cuando mencionábamos la edad, sabemos que todas las personas mayores de 60 años ya tienen una insuficiencia renal fisiológica, pues en ello es mucho más fácil que se produzca el daño renal. Los pacientes de la raza negra, esto está relacionado con que aquellas personas de la raza negra evolucionan a la hipertensión maligna y es mucho más frecuente que haya una nefropatía hipertensiva. Y las personas que nacen con bajo peso al nacer pudiera estar relacionado, o en los estudios se dice que está relacionado con una disminución del número de neuronas, de nefronas, que es la unidad estructural y funcional del riñón. Cuando nosotros comentábamos acerca de los factores modificables, aquí sí el sistema de salud primario puede realizar diferentes actividades como la práctica de deporte, la ingestión de líquidos en el organismo. Por ejemplo, se dice que nosotros debemos ingerir de 2 a 3 litros de agua diario para poder aumentar o lograr una diuresis normal, hidratar todos los órganos. Ejemplo, el cerebro, el 80% está constituido por líquido. Nosotros debemos lograr esa diuresis normal para el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, una alimentación sana, abundantes frutas y vegetales, es muy importante para el funcionamiento y para lograr incluso purificar nuestro torrente sanguíneo, evitar algunos medicamentos que pudieran llegar a ser tóxicos en el riñón y esto me pudiera llegar a mejorar la calidad de vida y a evitar algunas complicaciones. Cuando hablábamos acerca de la enfermedad renal, pudiéramos ver la enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal aguda no es más que la pérdida de forma brusca de la función renal o la disminución que tienen los riñones para excretar o eliminar los productos nitrogenados de la dieta, los productos nitrogenados de la sangre, como resultado del metabolismo de la dieta o de los alimentos que incorporamos. Esta enfermedad se puede presentar de dos formas: a través de una oliguria o anuria. Oliguria cuando disminuye la excreción renal o los líquidos que podemos excretar está por debajo de 400 mililitros en 24 horas o 200 mililitros en 12 horas. O la anuria cuando disminuye la capacidad del riñón para excretar los líquidos a menos de 100 mililitros en 24 horas. Esta enfermedad renal se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Son las fases de la enfermedad renal aguda. La fase prerrenal es una fase funcional que constituye el 70% de las causas de insuficiencia renal en la comunidad y que es una causa funcional que cuando logramos corregir todas estas enfermedades que pudieran ocasionarla, pues
se logra revertir. Dentro de ella podemos encontrar la deshidratación, por ejemplo, por la depresión de agua y electrolitos en las personas que presentan vómitos y diarrea frecuente, por ejemplo, la gastroenteritis, enfermedades diarreicas agudas, en el cólera, en la fiebre tifoidea, cualquier enfermedad que provoque un aumento en lo que es la depresión de agua y electrolitos pudiera llegar a ocasionar la insuficiencia renal. También las grandes hemorragias, la pérdida de plasma en el gran quemado, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepatorrenal, el shock séptico, el shock hipovolémico, todo esto pudiera provocar una disminución de la perfusión sanguínea, una disminución del filtrado glomerular y ocasionar la insuficiencia renal en la fase funcional. La segunda fase, que es la fase renal, está ocasionada o causada por algunas enfermedades que pudieran disminuir o provocar una hipoperfusión renal, que cuando se mantiene durante mucho tiempo pudiera ocasionar una enfermedad renal intrínseca, una enfermedad renal manifiesta que puede ser renovascular y parenquimatosa. Las causas renovasculares, aquí podemos encontrar la estenosis de la arteria renal, trombosis de la arteria renal, isquemias de la arteria renal. Está dado por un mecanismo fisiopatológico donde hay acúmulo de modelos de placa de ateroma, de grasa, de colesterol en las arterias, donde va a reducirse la luz de la arteria renal que irriga todo el parénquima renal, y puede liberarse un modelo de cascada enzimática donde se libera ácido láctico, comienza a haber una necrosis y una apoptosis renal, y terminar con estas complicaciones como había mencionado anteriormente. También las causas parenquimatosas, aquí podemos encontrar algunas enfermedades autoinmunes, como mencionaba anteriormente, el lupus eritematoso sistémico o la fibromialgia, que son patologías que van a provocar una inflamación de los glomérulos, que es donde estos tienen la función de excretar la orina. Son componentes que van a filtrar la orina, pues estos se inflaman, imposibilita que se logre excretar todas estas sustancias y provoca entonces una glomerulonefritis extracapilar. También la vasculitis y algunas sustancias o contrastes, componentes que se utilizan como método diagnóstico, como son los contrastes yodados, causan también un daño renal. Algunas infecciones, algunas enfermedades malignas, por ejemplo el síndrome de lisis tumoral, donde fragmento del tejido tumoral pasa al torrente sanguíneo y puede ser tóxico en el riñón. Algunas sustancias, por ejemplo, cuando combinamos el alcohol con la cocaína, pudiera provocar la rhabdomiólisis, degradación o destrucción del tejido muscular, y pasar al torrente sanguíneo y provocar también insuficiencia o daño renal directamente. Otra de las causas que hoy estamos viendo frecuentemente en esta pandemia es el COVID-19. Sabemos que es una enfermedad viral que también es causa de daño renal directamente, y que debemos tener conocimiento acerca de eso. Una de las causas en la fase postrenal, la causa más frecuente es la obstrucción de los conductos o conductos de salida de la orina, ya sea en el uréter o la uretra. Esta fase postrenal es una fase que, una vez que se logra revertir esta causa, pudiera revertirse la función renal. Pero hay que tener en cuenta que cuando esta obstrucción dura mucho tiempo, pudiera provocarse un aumento en los azoados, una hiperazoemia,
porque se logra concentrar lo que es la urea y el ácido úrico por mucho tiempo, y esto va a provocar una hiperazoemia marcada que al retirar la causa que lo provoca, pues pudiera ocasionar una poliuria osmótica que pudiera llegar entonces a deshidratar al paciente y provocar una insuficiencia renal de obstructiva a una causa prerrenal funcional. Bueno, dentro de estas causas podemos encontrar además los pólipos, quistes, adenomas, tumoraciones benignas o malignas de todo el tracto urinario, desde riñón, uréter, vejiga y uretra. Aquí también podemos encontrar el cáncer de colon, el cáncer cervical en la mujer, la hiperplasia prostática benigna en el hombre o adenocarcinoma, y fibrosis de uretra, estenosis de la uretra, tumores retroperitoneal. Estas son las causas más frecuentes. También tenemos que tener en cuenta en estas personas que quizás ya observemos alguno de estos síntomas cuando podamos recibir o veamos un paciente, atendamos un paciente en una consulta, que hagamos la anamnesis, un interrogatorio, examen físico, y nosotros sospechemos que se trata de todo esto, de alguna de estas causas, pues debemos realizar exámenes para poder confirmar o corroborar lo que clínicamente estamos observando. Nosotros, ante una persona con una enfermedad renal, con una pérdida de la función renal de forma brusca, lo primero que podíamos sospechar es que se tratase de una causa obstructiva. Ante esto nosotros podemos pasar una sonda vesical, podemos hacer un cateterismo, y si se recupera rápidamente la función renal, pues pudiéramos estar ya casi con el diagnóstico, pero debíamos confirmarlo con un estudio no invasivo que es la ecografía renal Doppler. Si esta ecografía nos dice que el paciente presenta una dilatación uretropielo-calectasia, pues pudiéramos ya confirmar que se tratase de un cálculo renal, o si observamos un riñón disminuido de tamaño, o quizás con varios quistes renales bilaterales, que es la poliquistosis renal. Aquí pudiéramos, con disminución del parénquima renal, pues aquí se trata de una insuficiencia renal crónica, o en el caso que la ecografía sea normal, pudiera observarse en una insuficiencia renal aguda o en progreso de la enfermedad. También nos podemos apoyar en otros diagnósticos o métodos diagnósticos como la arteriografía renal, que se realiza con el objetivo de ver alteraciones en la arteria renal, o resonancia uroTAC. También podemos apoyarnos en estudios de química sanguínea. Existen los marcadores renales que son muy importantes. Dentro de ellos vamos a observar la urea, la creatinina, el ácido úrico, las proteínas totales y fraccionadas, proteinuria en 24 horas, microalbuminuria, estudios de función hepática, TGP, TGO, son las transaminasas. Vamos a observar cómo están las proteinurias. Si están por debajo de 30, pueden ser normales. Entre 30 y 300, ya aquí hay una alteración que puede ser leve a moderada, y cuando está por encima de 300 ya hay una alteración severa, y es un marcador que me alude a que hay o existe un daño renal. Nosotros, una vez que ya tenemos todo este conocimiento, incluso que podemos apoyarnos en la clínica, ver que se trate de un paciente que disminuye la función renal, pero por varios días está presentando una disminución lenta y progresiva, y en este momento se pierde la función renal totalmente. Le hacemos el estudio y muchos pacientes pudieran llegar a presentar ya una enfermedad renal crónica sin haber sospechado incluso que se tratase de esto. En estos pacientes podemos observar clínica, por ejemplo, edemas en los miembros inferiores, un edema blando, simétrico, de fácil godé, frío. Esto me alude
a que pudiera, incluso cuando haga una hemoglobina, pudiera haber o existir una anemia que incluso por la ruptura de los hematíes y por el fallo hepatorrenal pudiera concentrarse la urea tanto en sangre y no poder excretarla y ocasionar una complicación que es el síndrome hemolítico urémico. En estos pacientes, a la hora de llevar a cabo una conducta o de tratarlos, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos tratarlo en dependencia a cada una de las causas, en qué fase se encuentra el paciente. Si nosotros estamos hablando de un paciente con una fase prerrenal, un paciente que ha tenido una disminución en lo que es una deshidratación por depresión de agua y electrolitos, en estos pacientes vamos a utilizar sustancias cristaloides como es el cloruro de sodio del 0,9%, sustancias hipotónicas al 0,45% o el ringe lactato. En el caso que se tratase de la grandes hemorragias por pérdida de sangre, aquí vamos a suministrar concentrado de hematíes. En las quemaduras por grandes pérdidas de plasma podemos suministrar plasma. En el caso de que se tratase de algún shock séptico, podemos utilizar antibiótico terapia, volumen y amina para poder aumentar la presión arterial media. En el caso del shock hipovolémico también podemos suministrar volumen al paciente para poder aumentar la volemia, presión circulatoria media llenado, retorno venoso, gasto cardíaco y la presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Esto nos garantiza que se pueda mejorar la perfusión renal y mejora entonces la causa del daño renal. También en algunos pacientes que presentan enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la fibromialgia o la vasculitis, está indicado lo que es los corticosteroides. Se dice que estos medicamentos pudieran tener una gran efectividad en estos pacientes. En caso de que el paciente presente una causa obstructiva, aquí el tratamiento generalmente está encaminado a la especialidad de urología, pero debemos realizar cateterismo, sonda vesical, nefrectomía, litotripsia extracorpórea. Se trata de poder extraer esta causa en caso de que sea por un cálculo, pero en el caso de que se tratase de un paciente con una hiperplasia prostática benigna o adenocarcinoma, debíamos también confirmar a través de estudios, hacer el PSA, que conocemos que de 0 a 4 es normal, de 4 a 10 sospechoso, 10 a 15 pudiera aludir a una enfermedad maligna, pero debíamos realizar el tacto rectal para ver las características y realmente tomar una conducta si se tratase de una causa benigna o una causa maligna. En el caso de que en el tacto rectal pudiera haber una consistencia dura, pétrea, leñosa, adherida a planos profundos, de bordes irregulares, no movible, no dolorosa, esto me pudiera dar una característica de un proceso maligno y luego pudiera confirmarlo a través de una biopsia o en la ecografía Doppler también hay unas características donde se ve también la lesión muy vascularizada, que eso me habla a favor de que la patología pudiera llegar a ser maligna. Con todo esto nosotros podemos tomar una conducta sabiendo o teniendo conocimiento de que los procesos renales tienen tratamiento médico, pero también existen otros tratamientos en aquellas personas que presentan una insuficiencia renal crónica, ya por mucho tiempo padeciendo de su enfermedad. En este caso se trata con diálisis, hemodiálisis y trasplante renal.